Bueno, buenas tardes oficialmente a los que nos acompañan el día de hoy. Espero que estén muy bien. Feliz jueves, ya casi viernes, finalizando semana. Em, Como siempre, me gusta iniciar las clases es haciendo, dejando dentro de la grabación y haciendo evidencia de que el material que está en la plataforma ya está disponible. Siempre les pido, ¿verdad? Que al menos ustedes que están acá en la llamada, si tienen la posibilidad, verifiquen, ¿verdad? Que la presentación está acorde al material que vamos a ver hoy y eventualmente que lo puedan visualizar. Entonces, recordar que estamos viendo inventarios. Nada más buscar acá inventarios y almacenes. Hoy vamos a abarcar lo que es semana 2. eh, entonces, nada más para mostrarles acá que ya está habilitado. Voy a activarlo acá para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a ver aquí, ahora sí. Ya con esto podrían observar el material. Yo por un tema, como les contaba la semana pasada, meramente por un tema ahí de lo que es la compañía donde laboro, hace una restricción, entonces no se puede visualizar, pero ustedes eventualmente ingresan a la plataforma y lo pueden observar. Ya está habilitado el examen, ¿verdad? Que se habilitó hoy a las 6 de la tarde. Y como ya todos ustedes saben, va a estar finalizando el próximo jueves a las 12 mediodía. ¿Ok? Entonces ya ahí tienen el material disponible. Y voy a moverme en la presentación para empezar a ver este materia. Alright. Nada más me confirman que pueden ver la presentación. Si es posible, chicos, si son tan amables. Correcto, profe, correcto. Gracias, Aonis. Perfecto. Entonces, bueno, ahora sí, ya que la pueden visualizar. Entonces, como les decía, hoy estamos en módulo 6, estamos mitad del técnico. Eh, Vamos a arrancar hoy, vamos a trabajar lo que está enfocado en semana 2. La semana pasada ya hablamos un poquito de conceptos de inventarios, hoy vamos a profundizar un poco más enfocado, ¿verdad? En la pregunta que hacían la semana pasada, más enfocado un poquito como en el tema de indicadores, más bien como vamos a conocer lo que es el Balance Scorecard. Eh, Vamos a hablar un poquito de indicadores, entonces los famosos KPIs y eventualmente pues ahí vamos a discutir un poquito también sobre el tema de registro de inventarios, ¿verdad? Algunas formulitas que se utilizan para saber la precisión eventualmente de un inventario. Vamos a hablar de dos fórmulas que es IRA y ILA, ahí las vamos a conocer un poquito más a detalle y eventualmente vamos a conocer también algunas técnicas de lo que es rotación o técnicas de rotación que se utilizan en la parte de inventarios, de almacenes como tal. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo práctico ahora para conocer un poquito, ¿verdad?, cómo funciona cada una de esas rotaciones. Les puedo comentar ahí un poquito, ¿verdad?, de lo que, al menos de mi experiencia, he visto a nivel de la industria. Y ya con eso podríamos ya ir terminando un poquito, pues, el material de la clase el día de hoy. Ok. Cualquier cosa, estoy a una pantalla, perdón, si tuvieran alguna duda, comentario, nada más pueden interrumpirme sin ningún problema, porque, bueno, generalmente cuando alzan la mano me notifica acá, entonces, por cualquier cosa. Entonces, vamos a hablar específicamente de las técnicas a nivel de control de inventarios. A nivel de concepto general, todo lo que conocemos o lo que manejamos como un control de inventarios, pues son técnicas, o nos referimos a técnicas, eventualmente herramientas o inclusive procedimientos que establecen las compañías
Esto para saber exactamente las existencias, ¿verdad?, que están en el momento. Algunos lo utilizan a través de sistemas, ¿verdad? Como parte de lo que es ahora la automatización, el tema de data science, el tema de lo que es todo el tema de automatización, todo el tema de manejar data, ¿verdad? Información a nivel de nubes. Entonces ahora se utilizan muchos temas de sistemas. Eh, y bueno, pues lo que permite es básicamente corroborar existencias en el momento, eventualmente las características o cantidades, eventualmente por tipos de clientes. Y una de los factores importantes al nivel del control de inventarios está el tema de la manipulación y eventualmente la distribución. A nivel de análisis históricos, básicamente pues los inventarios, como les decía la semana pasada, significan dinero para la compañía, es plata que está, eh, por decirlo así, retenida, ¿verdad? Eventualmente existen datos, eventualmente de consumo o de ventas en el proceso, ya sea productivo, eventualmente hacia los clientes, en donde esto se analizan constantemente y a través de esos cálculos matemáticos, ¿verdad? Pues se empieza a generar data histórica. Y lo que se busca es poder tener evidencias sobre tendencias, sobre estacionalidad, sobre repetitividad, entre otras características para poder hacer proyecciones hacia futuro. Y eventualmente, por supuesto que muy enfocado al tema de lo que es la comercialización. Entonces, como les decía, vamos a conocer un poquito, ¿verdad?, sobre el Balance Scorecard, que por sus siglas en inglés son BSC, por eso es Balance Scorecard, que lo que se refiere es el cuadro de mando integral. Es una metodología de gestión estratégica, fue creada por Robert y el famoso David Norton, que básicamente lo que permite es traducir los objetivos de la compañía en objetivos medibles y accionables. Entonces va muy enfocado, ¿verdad? Y esto lo voy a repetir mucho, como todo el tema de inventarios está muy relacionado a la parte de costo, de la parte de dinero, responde mucho hacia la perspectiva financiera. Entonces, como ver indicadores de rentabilidad, de margen operativo, reducción de costos, crecimiento de ingresos, entre otros. Entonces vamos a conocer un poquito, ¿verdad?, de la utilidad que tiene el mando de cuadro, el cuadro de mando integral. Entonces la utilidad del Balance Scorecard se puede aplicar desde una empresa pequeña hasta una empresa grande, no importa su naturaleza. Como les decía ahora, es una complementación con lo que son los indicadores más financieros, pero no quiere decir que hacia los indicadores no financieros no se pueda utilizar, por supuesto que sí. Y lo que busca es, ¿verdad?, una orientación hacia la empresa, digamos, en construir pues una ventaja competitiva y que ésta sea sostenible en el tiempo. Entonces, aquí entra un punto que es clave, ¿verdad? Y si lo vamos enfocando a nivel de la visión empresarial, es la plataforma, o más bien esto es lo que va a sustentar la estrategia que la organización así defina. Entonces, si lo vemos desde el contexto del cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, lo que se traduce esto es cuáles son esos objetivos o cuáles son esos indicadores que están vinculados, ¿verdad? Y que cuáles están relacionados tanto a la causa o el efecto que vayan a tener. Y esto, por supuesto que tiene que ser segmentada y analizada de acuerdo a las perspectivas del Balance Scorecard. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de una visión
que la visión se basa en la perspicacia y la actitud visionaria del equipo empresarial. Ahora, deben existir perspectivas dentro de la visión. Desde haber un aprendizaje, ¿verdad? Que eso nos va a llevar a un crecimiento. Están los procesos, están los clientes y están las finanzas. Entonces, si vemos el balance scorecard que está a su derecha, ¿verdad? Vemos donde tenemos esa visión estratégica y entonces me voy a enfocar en 4 rubros. Entonces, hablemos un poquito qué son las finanzas, ¿verdad? Las finanzas es dinero. Entonces, ante lo que son las finanzas, ¿verdad? Como eso es tema monetario, obviamente que siempre se va a querer pues obtener ganancia. Y entonces dentro del margen de ganancia, como cualquier tipo de negocio y como nosotros como ingenieros industriales, vamos a tener o vamos a medir ese valor de lo que lo reciben. ¿Cómo? Optimizando costos, mejorar márgenes y sostenibilidad de los ingresos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se debe hacer para generar resultados hacia los socios. Luego tenemos al cliente, ¿verdad? Que el cliente es básicamente indispensable para cualquier compañía. Entonces ocupamos saber las características de ese mercado, vamos a ver qué quiere el cliente, qué necesita el cliente. Y entonces dentro de eso podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué satisfacemos a nuestros clientes? O cómo, perdón. ¿Cómo queremos que los clientes nos vean? Y a través de esto, pues así logramos un valor de la empresa para que pueda ofrecer a esos clientes y cumplir las necesidades y las expectativas y ojalá superarles. El conocimiento de los clientes es clave y crucial para poder lograr, ¿verdad? Que por supuesto que la parte financiera sea sostenible durante el tiempo, o sea, que sea próspero. Luego tenemos los procesos, que básicamente eh, en los procesos que nosotros debemos ser excelentes para entregar valor a los clientes y socios, muchas veces, ¿verdad? Pues a un socio o a un cliente no le interesa cuántos procesos tenga usted en su línea de producción, sino cuáles son los que le agregan valor. Entonces, dentro de los procesos, ¿verdad? Que tiene valga la redundancia, alguna compañía dentro de su proceso productivo, la cadena de valor, se orienta en procesos claves para lograr que los productos o servicios se ajusten a las necesidades de los clientes. Por eso la retroalimentación es muy importante del cliente. Cuando yo le entrego mi producto y le digo, ahora sí, aquí está el producto, ahora sí, dígame, ¿cómo puedo hacer para hacerlo mejor? ¿Verdad? Entonces, ese tipo, ¿verdad? De procesos claves, luego yo los puedo ir a interactuar, los puedo ir a manipular para poder generar más valor a mis clientes. Y eventualmente también parte de los procesos se toman los elementos generados de valor para analizar los procesos que permiten brindar valor a esos clientes, que es básicamente a través de la retroalimentación. Y el último, sin ser menos importante, el aprendizaje y el crecimiento. Las competencias del personal, el uso de la tecnología, la disponibilidad de la información para poder tomar decisiones, el clima, la cultura organizacional, es como la compañía debe aprender. ¿Para qué? Para mejorar su visión, para poder lograr sus objetivos. Entonces, si nos vamos dentro del aprendizaje y el crecimiento, hay que considerar los conocimientos y habilidades a nivel del personal, a nivel de la tecnología, a nivel de la información, a nivel del clima, perdón, y de la cultura. Y este es el motor impulsor de las anteriores. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Y aquí ya nos vamos a ir moviendo un poquito a lo que es un poquito más como al detalle o ejemplificar un poco los indicadores. En este caso, pues, tenemos una visión estratégica, ¿verdad? Donde dijimos que eran 4 rubros. Están los clientes, donde yo quiero saber sus necesidades para poder tener éxito en los procesos. Quiero saber cuáles son o qué debemos hacer para que sean excelentes. A nivel de finanzas, qué objetivos financieros debemos alcanzar. Y aprendizaje, cómo debemos aprender para alcanzar los objetivos.
Lo que ustedes ven a la derecha son indicadores básicos, sencillos, que permiten saber, ¿verdad?, cómo estamos. Entonces, si ustedes ven, si logran ver, ¿verdad?, a su mano derecha en la pantalla, tenemos voy a enfocarme en el financiero, que dice Financial. eh, Tenemos un indicador, ¿verdad?, que va de 0 a 100. La rayita azul significa que es el objetivo, es la meta que la empresa planteó o que el proceso así se estipuló. Y tenemos el present period, ¿verdad?, que básicamente es el periodo presente, que ahí aproximadamente anda un 90%. Entonces dice que la meta anda como en 80 y actualmente el indicador está en un 90%. Eso me genera a mí un verde y por eso hay una flechita, ¿verdad? Este simbolito que está por acá, que significa que ese indicador estoy bien. Y luego vemos el internal process, ¿verdad? Que es los procesos internos o los procesos como tal, en donde más bien es todo lo contrario, estoy por debajo del objetivo. Un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos ver este tipo de indicadores. Ahora, ¿qué es un indicador? Básicamente un indicador es una expresión matemática, eh, donde yo digo qué quiero medir y en base a los tipos de factores, ya sean variables o mediante un objetivo, o que algún cliente me lo predefina. Y también existen indicadores de acuerdo a sus tipos. Pueden ser históricos, estándares teóricos o requerimiento de usuarios. Puede ser por político o planteado por política, perdón, planificado, entre otros. Entonces aquí vemos una pequeña formulita, ¿verdad? Lo que se refiere indicador, que es igual a entre B. Luego tenemos el índice, que es el valor de la expresión matemática del indicador, que es básicamente, pues, si lo vemos acá, ya viéndolo un poquito más con datos, y viendo este ejemplo como lo tenemos acá, ¿verdad? En este caso estamos ahí viendo 10 toneladas, y acá lo que tenemos es la ecuación, más bien ya transformada la fórmula a lo que es el resultado, ¿verdad? Que en este caso es 0.0 toneladas. ¿Ok? Ahora, hay diferentes tipos. Como les decía, muchos de ellos a veces los definen las empresas, a veces los definen los clientes, a veces los definen eh, por políticas. Hay de cumplimiento, hay de evacuación, hay de eficiencia, hay de eficacia, hay de gestión, entre otros. Entonces, vamos a estudiarlos. Vamos a estudiar por lo menos los de gestión y luego, vamos a ver si vamos acá. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces voy a irlos desarrollando en las próximas diapositivas. Bueno, los indicadores de gestión, igual ya vimos que esto permite a través de medios, de instrumentos o de mecanismos ver si estoy logrando los objetivos. Ese es uno. Eh, Están eventualmente diseñados para evaluar el desempeño de alguna organización frente a sus metas, objetivos. Permiten analizar el desempeño de cualquier área de la organización, verificar el cumplimiento de los objetivos, detectan, prevén desviaciones en el logro de objetivos y el análisis de los indicadores conlleva eventualmente pues alertas sobre la acción para no perder la dirección, que es justamente lo que ellos buscan, ¿verdad? Poder alinear el plan si la organización o el indicador o lo que yo definí como prioridad se está moviendo hacia un lado o hacia el otro. Aquí vemos un poquito, ¿verdad? Cómo a través del control de la gestión interactúa la calidad, o medimos la calidad, ¿verdad? Entonces, yo mido la planificación, yo mido la ejecución, mido la dirección, mido el control eficiente. Eso me da como resultado un desempeño y eventualmente pues yo controlo esa gestión. Luego tenemos el indicador de gestión, pues es importante. Hay términos que mucho en las compañías médicas utilizan a veces mucha acrónimo en inglés.
El indicador de gestión también nos pueden escuchar como los KPIs, que eso hace referencia al Key Performance Indicator, que va más por sus siglas en inglés. Y bueno, acá podemos clasificar los indicadores en 4 grupos: en costo, servicio, flexibilidad y calidad en este caso. Los KPIs o los Key Performance Indicators están organizados dentro del cuadro de mando. Entonces, se recogen, digamos así, o se designan cuáles son esos objetivos de la empresa más importantes. Y entonces yo escojo esos objetivos de la empresa y luego yo tengo que escoger los indicadores correctos, que no sean incompletos y que me permitan ver, ¿verdad? Cuando están afectados o cuando alcanzan los objetivos. Un KPI, ¿verdad? O un indicador, lo que a mí me permite es que a través de él yo pueda comunicar, que yo pueda observarlo y que a través de eso yo ya puedo comprender y entender cómo está el departamento, cómo está el proceso, cómo está el tema financiero. Y eventualmente, pues esto permite que los altos ejecutivos de las empresas, pues en todos los niveles, se comuniquen, ¿verdad? Y tomen decisiones. Cuando nosotros definimos los KPIs, se aplica un acrónimo que también viene de las siglas en inglés SMART. Eh, SMART, S specific, M measurable, eh, A de achievable, eh, R de relevant y T de timely, ¿verdad? Entonces ahí están, por eso la palabra SMART, y ahí vienen explicados en español, ¿verdad? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales. Es una metodología que se utiliza a través para poder determinar perdón, definir el KPI. Un poquito más explicando, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de ellos? No sé por qué está en inglés, pero ya verlo con el director de carrera para que lo cambie. Pero básicamente el específico tiene que responder el qué, el dónde, el cómo. El medible tiene que responder de dónde a dónde. El asignable es quién. El realista, ¿verdad? Que es que si es posible. Y el tiempo, básicamente es cuánto. Y ahorita vamos a entrar un poquito más como a hablar sobre valor económico del inventario. Entonces, vamos a medir o vamos a aprender cómo medir el porcentaje del costo del inventario físico. Entonces, básicamente, pues para poder yo saber cuál es mi valor económico del inventario, yo utilizo una fórmula. La fórmula que voy a utilizar es el valor inventario físico entre el valor costo de ventas del mes. Y como resultado, esto a mí me va a dar el producto terminado en relación a las ventas y me va a ayudar a evaluar el cumplimiento de las políticas de inventario. Entonces aquí vamos a empezar a entrar a algunos de los indicadores o algunos de los indicadores de control que podemos tener. Existe el indicador de control conocido como el IRA, que es el Inventory Record Accuracy. Este es un porcentaje de registros conformes. Y luego tenemos el ILA, que es el Inventory Line Accuracy, que es el porcentaje de líneas conformes. Entonces, tengo un indicador de porcentajes de registros buenos y tengo un porcentaje de registros o básicamente de líneas que están conformes. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos. Tenemos el IRA. El IRA es el porcentaje de los registros conformes
Es decir, las cantidades del sistema de información y la realidad física que coincidan entre el total de registros auditados. La fórmula es dividiendo el total de registros en sistema entre el total de registros contados y se representa a través de un porcentaje. Que básicamente el IRA me permite saber la exactitud del registro inventario. ¿Qué tan preciso es el inventario en sistema versus físico? Entonces, vamos a moverme al siguiente. Lo que nos permite también es que a través de la precisión del registro inventario, nos genera registros. Las salidas de inventario pueden aumentar el costo de cientos de maneras por tiempo y energía de todos. Y si hay una mala precisión, pues esto genera más inventario y requiere más plata. Entonces, como les decía y les vengo diciendo desde la semana pasada, los inventarios es el mayor consumidor de capital para una empresa. Es plata, es dinero ahí estancado. Vamos a ver si por aquí trae un ejemplo. Ah, bueno, sí, que hay un ejemplo. Entonces, yo aquí tengo artículos, tengo una cantidad en el sistema y tengo una cantidad real en físico. Entonces, esto es como que yo vaya, ¿verdad? Imagínense ustedes que ustedes tienen un supermercado, entonces ustedes tienen que auditar o tienen que ir a revisar cuánto producto hay de A, cuánto producto hay B. Y el sistema le registra a usted un número, pero cuando usted va a contar le registra otro. Y lo que vemos a la última columna que dice diferencia es básicamente la resta de esos dos, de lo que tengo en el sistema, menos el real físico. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular el IRA? Dice que debo colocar el inventario físico entre el inventario lógico por 100. Entonces dice que yo tenía 470 unidades en el sistema y 410 físicas. Entonces yo voy a tomar, en este caso, el inventario físico entre el inventario lógico que sería el sistema. Entonces, 410 entre 470, y como es un porcentaje, y como ya todos acá sabemos que es un porcentaje, y cómo sacar el porcentaje, lo multiplico por 100. Entonces tendría en este ejemplo un 87 de precisión en el registro de inventario. Ese es el IRA. Ahora vamos a entender qué es el ILA. El ILA es el indicador que mide la variación de errores, ¿verdad? Es lo que me permite a mí es ver cuántos errores obtuve o detecté dentro del registro virtual versus la realidad física. Entonces es básicamente el total que tenemos de líneas sin error entre el total de líneas auditadas. Vamos a ver el ejemplo. En este mismo ejemplo, ¿verdad? Que estábamos viendo, yo audité, o más bien dentro de la auditoría que yo hice, encontré 4 líneas que no tenían error. Es decir, que en el sistema existía lo que había físicamente. Entonces, para aplicar la fórmula a mí me dice que yo voy a colocar la línea sin error entre las líneas auditadas. Las líneas sin error fueron 4 y el total de líneas fueron 10, son 10 productos. Y eso lo voy a multiplicar por 100 para que me dé el porcentaje. Entonces, en este caso, yo tendría un 40% de precisión, o sea, está terrible. ¿Dudas o preguntas hasta acá, muchachos, muchachas? Ok, continuamos. Parece que no hay dudas. Dentro de uno de los términos que también son sumamente importantes está la exactitud.
La exactitud básicamente es la coincidencia entre los registros de inventario y el conteo físico real. Y dentro de la exactitud existen tolerancias o existen margen. Hay márgenes de error. Muchos de los manejos de que realiza bodega, cuando ellos reciben los productos, hay productos que son imposibles contarlos. Imagínense ustedes un paquete de 15.000 piezas, ¿verdad? Y aquellas piezas que son como un grano de arroz, ¿cómo hacen para saber si viene la cantidad correcta? Entonces, no los van a contar físicamente. Entonces, utilizan balanzas calibradas y eventualmente hay márgenes de error o tolerancias. Bueno, aquí hay otra fórmula en cuanto a la exactitud de inventarios, que es básicamente cantidad de artículos o ítems, en este caso exactos, entre la cantidad de ítems verificados por 100. Con eso yo puedo tener la exactitud de inventarios. Y eso era lo que les quería aterrizar un poco las tolerancias. Dentro de lo que es temas de materiales, ¿verdad? Como les comentaba ahora, si vemos esta gráfica, vemos que X está en el centro, o sea, X es el ideal. Pero hay productos, ¿verdad? Que como les decía a ustedes, son muy pequeños y la precisión es eventualmente pues muy difícil, ¿verdad? Vos no puedes tener un operador pues o un bodeguero pues contando cantidades absurdas. Entonces existen las tolerancias. Eso es básicamente, imagínense, si mi rango de aceptación es 100, entonces a mí me dicen, bueno, yo acuerdo con el vendor de que puede haber un margen de error de un 5, de 5 unidades. Entonces él me manda paquetes de 100 y puede haber un margen entre 95 y 105. Eso es básicamente una tolerancia. Es un margen en donde yo me puedo desplazar o hacia la izquierda o hacia la derecha. Las tolerancias son en función de valor, uso, tiempos de entrega, manejo, criticidad y eventualmente se utilizan los criterios de tolerancias que mejor se adapten para la empresa o que así las definan el proceso como tal. Tenemos también el conteo cíclico, que esto básicamente es algo que sucede constantemente. Ya hay una selección, ya hay un criterio, ya hay un grupo, se establece eventualmente la cantidad del subgrupo, la frecuencia de conteos y eventualmente ya cada uno de esos subgrupos procede a contar en cada periodo que eventualmente así estén estipulados hasta que se complete en su totalidad. Dentro de lo que es los inventarios, existe la rotación. Y dentro de la rotación, o qué es la rotación, es básicamente un control de inventarios que permite reordenar. Reordena insumos de tal manera que se utilicen primero aquellos casi siempre por la fecha más antigua o eventualmente por el precio más reciente. También va a depender del sistema que tenga la compañía, del tipo de producto o servicio que ofrezca. Tenemos una fórmula, ¿verdad? Para poder saber la rotación de inventarios, que es costo de ventas entre inventarios. Y ahorita, a continuación, les voy a hablar. A ver. Les voy a hablar de técnicas de rotación. Tenemos, o vamos a estudiar hoy 3, las vamos a ver con un ejemplo práctico. No sé si han escuchado del famoso FIFO. Igual, las que ven básicamente al lado izquierdo están en inglés, al lado derecho están en español. PEPS, primero en entrar, primero en salir. FIFO, First In, First Out. Tenemos al IFO, ¿verdad? Que es webs, último en entrar, primero en salir. Entonces, básicamente last in, first out. Luego tenemos el precio medio ponderado. El sistema FIFO básicamente lo que hace es que considera las primeras unidades que usted adquirió y son las primeras que vendes.
Entonces, en las mercancías o en las mercaderías, perdón, cuando entra la materia prima, básicamente salen de bodega en el mismo orden en que entraron. Entonces, vamos a ver el ejemplo práctico en el sistema FIFO. Yo tengo una empresa de muebles que se dedica a la construcción de sillas. eh, entonces, constantemente requieren láminas de madera. El ejemplo lo que me dice a mí es que el 1 de marzo existían 170 láminas de madera. Ese costo que yo había tenido era 800. El 2 de marzo, perdón, hago una compra de 30 láminas a 860. El 4 de marzo devuelvo 10 al proveedor porque estaban malas. El 6 de marzo traspaso a producción 180 láminas de madera porque me las pidieron. Y el 8 de marzo se hace una inspección a la bodega. Y se detectan que 2 láminas de madera están quebradas, que no se pueden utilizar. Entonces, ¿cómo se mastica esto? Acá lo que tenemos básicamente es una tablita, ya de una manera un poco más visual, el ejemplo. Entonces voy a guiarlos a través eh, de lo que mencionaba el ejemplo como tal. Entonces el 1 de marzo yo llego y tengo 170 láminas de madera que me costaron 800. Eso básicamente es la multiplicación. Entonces el 2 de marzo yo llego y entonces tengo una entrada de 30 láminas más. Las compro 870 y estas me cuestan 25.800. Y eventualmente esto paso, estoy leyendo el ejemplo, luego paso 30 láminas, más bien, esta es la compra de las 30 láminas. Entonces aquí lo que tengo son las 100 láminas de 800, que es el mismo rubro de arriba, y estas 30 que adquirí. Luego devuelvo 10 láminas que me llegaron dañadas, que me costaron 860 y que eventualmente pues tiene un costo total de 8.600. Y entonces luego, dice que luego, el 6 de marzo, yo tengo que trasladar 180 láminas de madera a producción. Entonces yo le voy a pasar las 170 que tenía, ¿verdad? Desde un inicio, y le voy a pasar 10 que me costaron 860. Entonces, básicamente, pues ya una vez que yo le pasé esta próxima, este es el saldo que me queda. Y luego tengo una merma o un desecho que básicamente es 2 láminas que estaban dañadas. El ejemplo que nos quiere dar acá es que yo primero estoy pasando a producción el primer material que entró, ¿verdad? De manera ordenada. Entonces, como ese fue el primero que tenía, en lugar de pasarle las 30 que había comprado, lo que sigo, empiezo a seguir es el FIFO. Entonces, fue el primero que entró, es el primero que tiene que salir. Ese es el costo de producción. LIFO es lo contrario. Entonces, desde el punto de vista de la contabilidad financiera y tributaria, no es conveniente. Yo este sistema, para serles muy honesto, nunca lo he trabajado y nunca lo he visto. Eh, para mí, si hay alguien que lo trabaja de esa forma, es porque quizás no tiene tal vez el conocimiento, no manejan o no es importante tener ahí se me fue el nombre, una rotación. Entonces, les es indiferente. Pero entonces, esto es todo lo contrario. Esto más bien, ¿verdad? Este es el mismo ejemplo, no lo voy a proceder a leer, pero es básicamente ellos lo que hacen es pasarlo más caro. Entonces van moviendo, en este caso, ¿verdad? Como recibimos las 30, ¿verdad? Y bodega ocupaba o producción ocupaba 180. Entonces yo lo que hago es primero le paso las 30 que compré, ¿verdad? Y eventualmente pues tomo las 170 que ya eran las últimas que en su momento había comprado. Entonces es totalmente lo opuesto del FIFO. Entonces el último que salió es el primero que lleva producción.
Entonces, básicamente eso es lo que se hace en este caso, en este sistema de rotación. Parece que ahora vamos a ver. Quería ver si se los puedo mostrar comparado. Sí, no está. Sí, sí está. Ahorita se los comparo. Luego tenemos el tercero, el tercer em, el tercer sistema o técnica de rotación, que es el PMP, que es precio medio ponderado, que esto lo que hace es determina el costo de los productos para la venta en base al costo promedio ponderado de todas las unidades disponibles. Entonces lo que hace es dividir la columna de saldo en valores por la columna de saldo en unidades. Y lo que busca es promediar el precio. Entonces, cada vez que se realiza una compra a un precio diferente, se determina nuevamente un costo promedio y el cual se utiliza para eventualmente pues valorizar las siguientes existencias. Mismo ejemplo, y entonces lo que él hace es, ¿verdad? En este caso, si yo en algún momento compré 800 y luego compré 860, lo que se hace es sacar un promedio entre 860 y 800, se suman las existencias y se hace un precio, como lo decía la teoría, ¿verdad? Se hace un premio, un premio, dime a mí, un precio medio ponderado. Entonces, ves, aquí está la formulita. Entonces, esta es la multiplicación, básicamente la suma dividido entre las existencias y poder promediar el costo. Y una vez que tiene el costo unitario ya promediado, pues eventualmente si hay una compra adicional, se tiene que volver a actualizar. Y acá lo que quería mostrarles era la comparación de métodos. Si lo vemos desde un sistema financiero, ¿verdad? Pues FIFO evidentemente gana, ¿verdad? Es la mejor manera de poder hacer ese sistema de rotación, es el más recomendado y el más utilizado. Si vemos LIFO, ¿verdad? Lo que genera es pérdidas. Este no ayuda, más bien sale perdiendo. Es uno de los que eventualmente pues gana menos. Y luego el PMP, que es el precio medio ponderado, es uno de los que, el menos malo, por decirlo así. Entonces, si los queremos rankear, FIFO, PMP y LIFO. Básicamente son los sistemas de rotación. Y dentro de los métodos de rotación, también es importante movernos ahora a la parte de la clasificación. Todos los productos que están en inventarios, por lo general, el grupo o el tema de la bodega se clasifican. Los productos se clasifican por categorías. Entonces, en este caso vamos a conocer un método que permite dividir el inventario en tres clasificaciones, que es A, B y C. A son los artículos más representativos, más importantes. Los B son los que se consideran medianamente importantes. Y los C son los menos representativos que se clasifican como C. Eventualmente, ¿verdad? Lo que vemos acá existe una clasificación, existe un volumen monetario y eventualmente aquí lo que vemos es cómo, ¿verdad? El gráfico muestra dentro del 80-20, dentro del 50-95 y dentro del 100 al 100, según el porcentaje de catálogo, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo sería una calificación ABC. Si nosotros nos vamos un poquito más a la teoría, cómo nosotros calculamos, ¿verdad? O cómo puedo yo saber a nivel de costo, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje? Es básicamente tomar, ¿verdad?
Y esto ya nosotros lo vimos en estadística, no es nada nuevo para ustedes, ¿verdad? Y eventualmente lo que se hace es sacar un costo total que ya existe, ¿verdad? Y eventualmente eh, saco el porcentaje relativo, que eso también lo vimos en estadística, ya ustedes saben cómo obtenerlo. Y lo que a mí me permite es poder saber cuánto peso, ¿verdad? Le va a generar esta lista de 10 productos en donde, si ustedes ven, está ordenado por los costos. Una vez que yo tengo totalizados esos costos, ¿verdad? Una vez que yo ya sé cuánto es su costo total, yo calculo los porcentajes de la cantidad de piezas existentes, luego procedo con una columna de porcentaje en acumulados y luego aplico la regla de la ABC en los porcentajes y utilizo el principio del 80-20. Entonces, lo que a mí me dice, que era lo que me explicaba esta gráfica, ¿verdad? Que tengo que basarme en el 80-20, en el 95-50, en el 100-100, es que los productos que estén hasta el 80% de los costos, yo voy a decir que voy a clasificarlos en categoría A. Los productos que estén hasta el 95% de los costos, los voy a clasificar en la categoría B. Y el restante 5% de los costos, los voy a clasificar en la categoría C. Entonces, básicamente, lo que me dice a mí es que lo que esté dentro del 80 va a la, lo que esté dentro del 95 va al B, y lo que esté dentro del 5, ¿verdad? Que es la diferencia entre el 95 al 100, entra como el C. Y aquí utilizo el principio del 80-20. Entonces, ya viéndolo con la categoría, ¿verdad? Ya ustedes saben sacar un porcentaje, ya saben sacar un porcentaje relativo y eventualmente también ya saben sacar el relativo acumulado. Y de esta manera yo puedo tener una categorización de mis productos, en donde lo que está por debajo del 5%, entonces, en lo que está por debajo, o más bien, lo que esté por debajo del 5% va a la categoría C, lo que esté en el rango del 5%, del 95%, perdón, va en el rango de B, y lo que esté en el rango del 80% va en el A. Y eso lo puedo saber a través de la relativa acumulada, ¿verdad? Entonces, aquí al 5, ¿verdad? Porque por eso son Cs. Aquí del 80 al 95, que son los Bs, y lo que esté por debajo del 80 son los As. Eso es lo que me dice a mí cómo clasificarlos, ¿verdad? Y de esta manera yo puedo ver gráficamente cuánto producto tengo A, cuánto producto tengo B, cuánto producto tengo C. Meramente como verlo gráficamente al gráfico inicial que les presenté de cómo hacer la segregación. El 80 hasta el 95 y el 5. Luego tenemos la clasificación 1, 2, 3. Son muy similares, ¿verdad? Y básicamente tienen el mismo principio de clasificación del ABC, pero sí a nivel de criterio de representatividad es distinto, porque él se basa en el valor relativo acumulado. Entonces, voy a irlo explicando igual. Requerimos obtener los porcentajes, ¿verdad? Luego saco el porcentaje relativo, el relativo acumulado. Esto ya lo vimos en estadística también. Si no se acuerdan o si no saben cómo sacarlos, los invito a que vuelvan a repasar el material, ¿verdad? Que ya vieron en la plataforma, para eso lo tienen disponible. Y acá básicamente lo que hace es una clasificación del 1, 2 y 3. Entonces lo que hace es utiliza el 80, el 90 y básicamente el restante, que es el 10. Entonces, lo que se basa la clasificación es enfocada en lo que es el relativo acumulado,
a través de los porcentajes que se establecen ahí. Entonces, el 80% aproximadamente van a ser la categoría 1, el 90% van a ser las categorías 2 y eventualmente el 100% a la categoría 3. Pero si lo vemos por márgenes, del 80 al 90 o del 80 hacia abajo, del 90 hasta en este caso, hasta el 100 y eventualmente ya tenemos el 100 que es el rubro 3. Y finalmente, pues tenemos la clasificación alfa, beta, gamma, que lo que hace este, a diferencia de los otros, es agrupar. Entonces, tiene dos criterios diferentes, pero sí toma como base el criterio de las clasificaciones ABC. El A básicamente es más trascendente, el B es media importancia y la I básicamente es poco relevante. Aquí se considera tamaño y frecuencia de los pedidos. Y déjenme actualizar acá. Ok, listo. Ahora sí. Dentro del tema de lo que es los sistemas, por decirlo así, de lo que son em, los sistemas de rotación, las técnicas de rotación, vemos cómo existe la clasificación ABC 1, 2, 3 y la clasificación alfa beta que básicamente se enfoca en, en agruparlos en dos criterios diferentes. Es igual, toma la base ABC, nada más que los cataloga como ascendentes, media importancia y poco relevantes. Acá lo que vemos es el tamaño y frecuencia de los pedidos. Eventualmente, bueno, esto es parte de lo que eventualmente ya a nivel de productos se debe analizar, como lo es la demanda, el consumo, los recursos financieros, el cuidado y mantenimiento, el espacio físico, proveedores, tiempos de entrega, rutas de transportes, entre otros. ¿Y esto para qué? Para saber o entender, ¿verdad? Cuándo comprar y en qué momento hacerlo. Como todos sabemos, pues hay un costo al comprar y eso básicamente es lo que la compañía invierte en la compra de un artículo para el inventario en pro de obtener un beneficio. Tenemos el costo por preparación, que es básicamente el cargo fijo que incurre cuando se realiza un pedido, independientemente de su tamaño. Tenemos el costo por almacenar, que básicamente es sí, el hecho que yo tenga el material ahí, ¿verdad? En alguna localización, eso ya es un costo. Acá se enfoca el interés sobre el capital, el costo de mantenimiento y eventualmente el almacenamiento y como les decía también, lo que es el manejo del- de los inventarios. Y finalmente tenemos el costo por escasez, que básicamente son los rubros incurridos sobre existencias, o más bien las existencias se agotan, entonces incluye parte de la pérdida de ingresos y la interrupción de la producción. Esto básicamente es porque no tengo el producto a tiempo, entonces incurro en ya los famosos o lo que se conoce como delays de producción o back orders o entre otros. Ok. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Ok. Si no hay dudas o preguntas, también, ¿verdad? De como nos estamos conociendo un poquito de mi manera de dar la clase, yo me quedo por acá unos minutos. Voy a cargar el video. Si existiera alguna duda o pregunta, pues con todo gusto. Y en este momento voy a detener la grabación.